Saludos hermanos y hermanas, qué gusto estar con ustedes otra vez por medio de esta red social, compartiendo la palabra de Dios y edificándonos unos a otros para el crecimiento, para encontrar ese camino, esa verdad y esa vida que se llama Jesucristo. Para los que no me conocen, mi nombre es Benil Sánchez Porras, yo soy anciano en la Congregación Cristiana Génesis y antes de iniciar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que esta palabra que vamos a escuchar, Señor, nos ayude a mejorar como seres humanos, a mejorar como hijos tuyos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor Padre Santo, a cambiar todo lo que tengamos que cambiar de nuestras vidas para ser aceptos a tu reino, Señor Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos y hermanas, hay muchos pasajes muy interesantes en la palabra de Dios, tanta información y tan importante, hermanos y hermanas, que yo creo que definitivamente son años de años para poder eh, pensar en tener un poquito del conocimiento y la sabiduría que nos transmite esta palabra. La realidad es que todos los días me sorprende muchas veces pasajes que usted, no sé si le ha pasado, ha leído y le ha significado alguna información en un momento de su vida y lo vuelve a leer ahora en el presente y nos dice otra cosa, ¿verdad? Nos dice algo especial también. Y esa es la palabra de Dios, una palabra llena de vida y que definitivamente es como espada cortante que llega hasta los tuétanos, ¿verdad? Esto es algo que nosotros no podemos olvidar y la necesidad, hermanos y hermanas, de estar siempre, siempre encima de la palabra, leyéndola, disfrutándola, escuchándola, ¿verdad? Nosotros cada vez que abrimos ese libro, eh, lo cierto del caso es que hay oportunidades de cambiar y de ser mejores personas. Y hay un pasaje, hermanos y hermanas, que me llama mucho la atención, el Señor me lo puso en el corazón, quería compartirlo con ustedes, porque me dejó pensando muchas situaciones que nosotros a veces, pues, olvidamos o realmente yo diría que a veces pasamos, no le damos la importancia necesaria. Está en Lucas 13, del 1 al 5, vamos a leerlo, dice así. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Una palabra muy interesante, ¿verdad? Definitivamente no he logrado encontrar información acerca de los dos acontecimientos seculares que aquí cuentan, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que definitivamente no era lo que Jesucristo quería que nosotros entendiéramos a la luz de la palabra. Cosas que me hacen mucha gracia o me parecen muy interesantes es que ustedes notan el versículo 3 y el versículo 5 son exactamente el mismo versículo, ¿verdad? Dice el 3, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y el 5 dice, os digo, y es más, hasta los ponen los puntos suspensivos y las comas, no, punto y coma, antes si no os arrepentís, coma, todos pereceréis igualmente, ¿verdad? O sea, es muy interesante, ¿verdad? Uno dice, mira, ¿qué fue que copió Lucas, ¿verdad? O inclusive un error tipográfico de Valera a la hora de hacer las traducciones respectivas al español. En realidad no, en realidad como todo en la Biblia tiene un sentido y tiene una causa, ¿verdad? Y yo creo que muy importante en este punto lo que la palabra quiere decir, lo que Jesucristo nos quiere dejar claro y sobre todo porque ambos versículos responden a un cuestionamiento
que está en el versículo anterior. En el caso del 3, obviamente en el 2, y en el caso del 5 al 4, ¿verdad? Y vean cómo es que inicia, porque ¿por qué Jesucristo toma esta situación? ¿Por qué lo trae, lo saca a la luz? Y básicamente en el primero que dice, ¿verdad? Que algunos que estaban ahí les contaban cómo unos galileos habían tenido, o sea, unos habitantes de la región de Galilea habían tenido problemas de alguna forma, ¿verdad? Con en ese caso, el encargado de la zona, que era Poncio Pilato, que ya lo conocemos bien, y dice que había mezclado la sangre de ellos con la sangre de sus sacrificios. O sea, ¿qué significa? Y que fueron asesinados, ¿verdad? Recordemos que en los templos había una zona para el sacrificio, ¿verdad? Para los holocaustos que se traían para el Señor. Y eso eran animales vivos, ¿verdad? Entonces, y se habla en ese punto, ellos venían a adorar, venían desde Galilea a Jerusalén, ¿verdad? Porque estamos hablando de la jurisdicción de Poncio Pilato, y venían a Jerusalén pues a dejar su sacrificio, ¿verdad? A dejar su adoración al Señor, y parece como que esto, algún acontecimiento especial hubo, que no viene al caso entenderlo ahora, pero terminaron asesinados. Y si lo ponen en estos términos es que posiblemente fue en el mismo templo, ¿verdad? Entonces, una condición muy fea, la verdad. O sea, como dicen, ir por leña y salir trasquilados, ¿verdad? O sea, sí, vinieron, pero no les fue bien. Y esto lo pongo porque efectivamente, posiblemente Jesucristo toca el versículo 3 o habla en el versículo 3 de esta parte del arrepentimiento basado principalmente en una condición donde los hermanos posiblemente estaban criticando lo que les había pasado. O sea, para que un hermano venga buscando la iglesia y muera de camino, eh, para un judío es que definitivamente estaba en pecado. Recordemos a Elifaz cómo atacaba a Job, ¿verdad? Pues en ese sentido, y efectivamente para un judío, si a usted le pasan cosas malas es porque usted no estaba en la presencia del Señor. Y esto, hermanos, pasa todavía. O sea, nosotros los cristianos muchas veces también hablamos así. O sea, claro, es que esa persona le vino eso porque no se portaba bien, ¿verdad? No estaba de acuerdo a lo que el Señor quiere o quería, ¿verdad? Y eso al fin de cuentas es algo que para Jesucristo es motivo de sacar este espacio importante de la palabra para aclararlo, ¿verdad? Definitivamente, como dice en el 2, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? O sea, era más pecador la persona que yendo hacia el culto, a adorarlo, muere en un accidente de tránsito, que las personas que llegaron. Eso es lo que habla el Señor acá, ¿verdad? En esos términos. Ojalá nunca nos pase a nosotros en el nombre de Jesús. Pero es lo que Él está hablando, les está diciendo. ¿Ustedes creen realmente que porque una persona le pasa algo es porque definitivamente no está con el Señor? O sea, eso es lo que está diciendo Jesucristo, ¿verdad? Y obviamente por eso lo pone en el 3, ¿verdad? Que tiene que ver con el arrepentimiento, ¿verdad? O sea, el caminar hacia el reino de los cielos, que al fin de cuentas es nuestra meta, eh, depende precisamente del arrepentimiento que nosotros tengamos conforme a nuestra forma de vivir, porque estamos conscientes, lo hemos hablado muchas veces, de que nosotros somos seres imperfectos, o sea, cometemos errores todos los días, y el Señor por eso es justo, para perdonarnos, es fiel y justo, ¿verdad? Y tiene misericordia de nosotros, hasta 70 veces 7, ¿verdad? Sin embargo, nosotros muchas veces, cuando hablamos, nos, nos toca ver nuestra situación y la vemos bajo la óptica de que el Señor tenga misericordia de nosotros, pero no podemos verla en los demás. Entonces, sí, es que este era medio brujo, o no, es que aquel era y estaba, robaba, o es que aquel dejó a la familia botada. O sea, nosotros terminamos buscando una justificación para decir por qué el Señor no lo salvó, ¿verdad?
Y bueno, terrible, ¿verdad? Porque al fin de cuentas así no funciona esto, ¿verdad? O sea, ya sabemos nosotros los cristianos que vivimos en un camino, ¿verdad? Y que realmente las pruebas vienen. Las tribulaciones pasaron y pasarán, ¿verdad? También y en el nombre de Jesús caminaremos sobre ellas y veremos la meta que es Jesucristo, que es el reino de los cielos, que es la vida eterna. Entonces, hermanos, yo creo que eso es muy importante porque inclusive Jesucristo todavía hace la salvedad y por eso es que el versículo se repite, porque en el 4 ya habla de personas que habitan en Jerusalén, habla de Siloé, recordemos que eso era una fuente y bueno, y parece que alguien hizo una torre y se cayó y le cayó a alguien encima y se murieron, según la palabra, ese día mató a bastantes hombres, ¿verdad? Se dice que 18 dice la palabra, o sea, fueron bastante. Entonces él pone el ejemplo, o sea, eh, que si eran esos 18 que murieron en Jerusalén, también eran más pecadores que el resto de la gente que habitaba en Jerusalén. O sea, no tiene, o sea, es la misma tónica lo que hemos hablado. Ahora bien, ¿por qué lo pone de esta forma? Porque es que el versículo 3 y el 5 hacen esa salvedad. Porque nosotros muchas veces hacemos diferenciaciones también, no solamente dentro de los hermanos y hermanas, sino también dentro de las diferentes denominaciones. O sea, entonces ya, sí, es que son de Jerusalén y los de Galilea es otra historia, o sea, son gente diferente, sí, por supuesto. Esto le pasa a los galileos por ser de Galilea. Esto le pasa a aquel porque es ser extranjero. No, no. O sea, por eso Jesucristo lo deja muy claro acá. La realidad es que os digo no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, de alguna u otra manera. Eso es lo que dice el Señor. No habrá vida eterna para la persona que no busque la presencia del Señor con arrepentimiento, hermanos y hermanas. O sea, la soberbia muchas veces de no reconocer que nosotros fallamos, de nosotros más bien estar ahí en la iglesia y a veces más bien estar juzgando en lugar de estar viendo lo que nosotros tenemos en nuestro ojo, ¿verdad? El simple hecho de muchas veces de que el pastor o la persona llame el arrepentimiento, la humillación y uno dice, no, esto sí pobrecito de aquellos que son pecadores, pero yo ya estoy salvo. Muy importante, hermanos y hermanas. Lo cierto del caso es que aquí Jesucristo nos amonesta a eso. Nos amonesta de tener una vida donde no entendemos que la fragilidad humana es el papel principal de nuestras vidas y que nosotros, básicamente, gracias a Jesucristo, podemos hacer ese cambio y tener la oportunidad de alcanzar la vida eterna. Pero sin arrepentimiento constante, hermanos y hermanas, reconociendo eso como hermanos en Cristo, como seguidores de la palabra del Señor, que nosotros simplemente somos personas que estamos trabajando, que estamos avanzando, pero que tenemos muchas cosas por mejorar, demasiadas. Si ustedes notan cuántos errores cometemos al día, se asustarían si a veces ustedes los cuentan. Es muy común, hermanos, y está bien. Eso es la naturaleza humana. Es, eh, es todos los días algo por qué caminar y algo por qué también a veces arrepentirse. Y si esto no lo tiene claro una persona, un cristiano, vea lo que nos dice la palabra aquí, ¿verdad? Pereceréis igualmente, hermanos y hermanas. Esta palabra es una palabra fuerte, pero sí, hoy hago el llamado, hermanos y hermanas, al arrepentimiento todos los días, a pedir perdón las veces que tengamos que pedir, no solamente, no solamente al Señor o principalmente al Señor, pero también a las personas a las cuales nosotros le hacemos agravios. Es importante tener paz también en este mundo y muchas veces comprarse un enemigo simplemente por alguna situación no vale la pena. Lo cierto del caso es que lo importante es caminar en la presencia y sobre todo sentir al Señor apoyándonos, abriendo la brecha como poderoso gigante que es para que nosotros caminemos confiados, hermanos y hermanas, y que la meta será el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado. Te pedimos, Padre Santo, que perdones nuestra forma de ser, que perdones nuestra soberbia, Padre bendito, que nos ayudes a caminar de una forma distinta, que tengamos humildad en nuestro corazón, Señor, para reconocer que nosotros siempre ocupamos de ti y ocupamos que nos ayudes también, Señor, a cambiar muchas cosas, a perdonar, Señor Padre Santo, y a ser perdonados.
Hoy te pedimos, Padre Santo, no solo por nosotros, sino por toda nuestra familia, Señor, por la iglesia, inclusive por el país. Ayúdanos todos a arrepentirnos, a cambiar y a caminar por el camino que se llama Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga. Chao.